partido fue un partido complicado, ante un equipo con un gran potencial y que lo tenemos de rival directo en clasificaciones. Desde el principio de partido, el rival impuso un ritmo alto, pero pudimos hacerle frente. Gracias a nuestra buena defensa y aciertos en ataque, pudimos acabar el primer cuarto con 5 puntos a nuestro favor. Durante todo el partido las diferencias fueron mínimas, pero poco a poco pudimos ir sacando más diferencia, acabando con 16 puntos a nuestro favor. Nuestro equipo desde un principio mostró una actitud competitiva. Como objetivo para nuestro equipo en esta temporada nos gustaría estar delante, como casi todos los equipos, por no decir todos, pero sabemos que para ello tenemos que trabajar mucho y esforzarnos. Y mejorar nuestra condición física sería uno de los objetivos principales, sobre todo la resistencia o fondo. Y a nivel individual, lo que a mí me gustaría es mejorar la velocidad de reacción, ya que muchas veces subo el balón y creo que me haría falta más. También me gustaría mejorar y aprender todo lo que pueda durante esta temporada y disfrutar y ayudar a mi equipo. Sí, exacto. Además, lo encarábamos con bajas importantes y siendo un partido de suma importancia para los dos equipos, pues así fue el resultado, ¿no? Íbamos 3 arriba, ellos nos anotan un triple, nos empatan, nosotros atacamos, nos pitan fuera, sacan ellas y hacen pasos, y faltando 8 segundos nosotros procesamos la falta y quedando muy pocos segundos metimos el primero y tiramos a fallar el segundo para que no tuvieran opción de sacar, que quedaban 3 o 4 segundos y así fue. Es verdad que este año la liga está mucho más equilibrada de la que estaba el año pasado, la temporada pasada. El nivel de los equipos se ha equilibrado muchísimo entre todos. Es cierto que nosotros aún no tenemos la plantilla completa, tenemos los mejores 2 jugadoras que aún no pueden jugar, que son fichajes que estamos pendientes que puedan jugar en breve y que nos posicionará. Cuando tengamos el equipo entero, estoy segura que nos posicionará en donde queremos estar. Nuestro objetivo sigue siendo ascender a Liga 2. Es un equipo completamente nuevo, en donde nos estamos conociendo, estamos creciendo a pasos de gigantes, pero bueno, con todas las dificultades que conlleva ser un equipo nuevo. No, nosotros buscaremos subir esta temporada. Es verdad que es complicado y es difícil y que hay equipos fuertes, pero te digo que nosotros con la plantilla completa, incorporando a Cherbel y incorporando a Julieta, que son 2 jugadoras, hará que el nivel suba muchísimo. Entonces estamos esperando a ver si nos aceptan que puedan jugar ya y poder competir con los que están arriba. El grupo es un grupo joven, con mucho talento. Es un grupo nuevo, por eso nos está costando tanto adaptarnos, tanto entre ellas como conmigo. Es un grupo que se divierte entrenando, es un grupo que trabaja muchísimo, que no tenemos jugadoras a lo mejor tan determinantes como la temporada pasada de forma individual, pero que en conjunto suman muchísimo más. Jugadoras sacrificadas en defensa, que se lo dejan todo. Entonces, aunque los resultados no nos están acompañando todo lo que quisiéramos, yo estoy muy contenta con el trabajo que están haciendo. Sí, la verdad es que cuando yo vine aquí vine para eso. Yo es el 4º año que llevo la coordinación femenina, este año más asumiendo la dirección deportiva del femenino, y la verdad es que la primera vez que teníamos 3 equipos entre todas las categorías con nivel 1, este año tenemos 2 juniors en nivel 1, cuando yo llegué no teníamos ni juniors. Tenemos un senior nacional, entonces sí que es verdad que se está trabajando muy bien, estamos apostando por ello y estamos muy contentos con los resultados. Sí, la verdad es que hicimos un gran partido. Paterna sabemos que es un gran equipo y venía haciendo grandes partidos y sabíamos que teníamos que salir muy enchufados, jugábamos en casa y no podíamos salir relajados.
primer cuarto fue igualado y a partir del segundo cuarto nosotros seguimos igual, con intensidad defensiva y más aceptados en ataque. El rival se vino un poco abajo, nosotros un poco arriba y ahí al final estuvo la diferencia en el marcador, pero bueno, sabemos que tenemos que seguir, es un partido, Paterna no jugó bien, nosotros nos salió todo y queremos seguir mejorando. Sí, bueno, tras 6 jornadas estamos ahí al frente, pero bueno, eso es anecdótico. Sabemos que queda mucho, sabemos que cada partido es un mundo, sabemos que cada equipo trabaja durante la semana y que llega el fin de semana y quiere ganar y te lo va a poner difícil. Así que nosotros nos centramos en nosotros, en ir cada semana a semana y seguimos trabajando. Queremos estar arriba, eso está claro, el objetivo es estar arriba, clasificarnos para la segunda fase y para eso no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir. Bueno, individualmente voy poco a poco, la verdad. Después de la lesión que tuve el año pasado en la rodilla, físicamente y mentalmente cada vez me encuentro mejor, pero bueno, sé que aún me queda, aún no tengo todo el ritmo y toda la confianza que me gustaría tener, pero bueno, sé que el trabajo diario en los entrenamientos y en los partidos del fin de semana, poco a poco volveré, o espero volver a estar a mi nivel, y nada, solo me queda, tanto a mí como a mi equipo, seguir trabajando, seguir entrenando con toda la ilusión del mundo y poco a poco. Sí, sabíamos que Giria iba a ser un rival complicado, sobre todo allí en su campo, donde pues bueno, la gente aprieta y ellos van bastante con la afición, y sabíamos que si no estábamos al 100% era complicado competir el partido. Pero bueno, empezamos bien, primer cuarto, les competimos de tú a tú, intentamos aprovechar nuestras ventajas en ataque y en defensa intentamos pues bueno, cerrar bien el aro, intentar llegar a los tiros y pues bueno, el primer cuarto lo controlamos más o menos. A partir del segundo creo que nuestros errores en ataque nos penalizaron bastante, ya que pues bueno, creo que tuvimos un 0% en la línea de tiro de 3 y pues bueno, a partir de nuestros errores ellos pudieron correr más fácilmente y crear más desajustes defensivos en nuestro equipo. Luego la segunda parte intentamos reaccionar, pero los errores en ataque otra vez nos volvieron a castigar, a penalizar demasiado. Y nada, pues bueno, era un rival complicado, ya lo sabíamos, sabíamos que si no damos un pasito más adelante pues podría pasar que nos podrían haber ganado de manera abultada como pasó, pero bueno, nosotros vamos a intentar resetear, vamos a intentar ir creciendo como equipo poco a poco y nada, ya pensando en la siguiente jornada. Bien, a nivel individual me estoy sintiendo bien, no solo en el partido contra Giria, sino pues bueno, en general pues bueno, hay partidos mejores y otros peores, pero en general pues bueno, esta temporada me estoy sintiendo a gusto. Estoy sobre todo destacando en el apartado del rebote, creo que es en el cual pues se me destaca en la página web. Y pues bueno, en ese aspecto me siento fuerte y creo que está bien ayudar al equipo en todo lo que se pueda. También creo que pues bueno, debo exigirme un poquito más, intentar ayudar más al equipo, pues bueno, en la anotación, en hacer jugar al equipo y pues bueno, siempre todo lo que se pueda ayudar para dar un puntito más al equipo siempre viene bien. Sí, es un partido que nos ilusiona bastante porque creemos que va a venir bastante gente por el tema de la presentación y bien. Nosotros también queremos agradar, queremos que la gente se lo pase bien y que la gente venga a vernos. Este año el club está haciendo un gran esfuerzo porque la gente del club, los jugadores de cantera, gente de fuera también venga a vernos y creemos que es de agradecer. Nos ayuda a competir, no es lo mismo estar jugando y que no haya nadie y jugar y ver a gente que te anima, que te da apoyo cuando metes canastas, cuando fallas. Es importante para nosotros hacerlo bien esta semana y poder competirlo y que la gente se lo pase bien. Y respecto al partido,
Sabemos que Valencia siempre es un rival complicado porque tiene gente joven, muy física, que nos va a hacer difícil competir, nos va a hacer difícil atacar. Son gente muy alta que si no estamos concentrados igual que el partido de Giri al 100% nos va a costar sacarlo. Pero bueno, esta semana, como ya he dicho antes, empezamos de cero, estamos trabajando bien, vamos a intentar sacar nuestros puntos fuertes en el partido. Yo creo que es un partido que se puede ganar, sobre todo en casa y con la afición, con todo el mundo apoyándonos. Creemos que es un partido que podemos sacar, pero no va a ser nada fácil. Creemos que será un partido largo, que no se va a decir ni a nuestro favor ni al suyo, espero que no. Demasiado pronto. Sí, la verdad que me ha salido muy buen partido hoy, pero porque el equipo ha estado muy bien defensivamente y los jugadores rivales del Elche tenían posiciones muy difíciles para lanzar. Ha sido un gran trabajo defensivo, por lo tanto he hecho muchas paradas. Sí, hemos planteado un partido muy bien desde el principio, hemos estado muy bien defensivamente, ofensivamente hemos estado de lujo. Nuestros rivales del Elche lo han dado todo, pero aquí en la Canaleta tenemos que ganar todo. Vamos a ir a por todas. En la Canaleta tenemos que estar invictos, hay que ir a por todas y a conseguir nuestros objetivos de esta temporada, que es permanecer en Primera Nacional. Pues como objetivo principal tengo estar a un nivel muy regular, a estar muy bien en todos los partidos, que tener partidos malos raras veces, a estar a un buen nivel, que no me vaya del nivel de Primera Nacional. Tengo que aprender este año y al año siguiente a darle más.